Voy a hacer un archivo nuevo para explicarles, bueno, algunos comandos que todavía no hemos visto y que nos van a servir en miras al trabajo que vamos a desarrollar eh, hacia el final del semestre. Sí, como para irnos perfilando a ese. Recuerden, muchachos, que la entrega del proyecto es la próxima semana. Yo les había dicho que la próxima semana, ¿no? Creo pues que Profe, estoy... no habíamos que era para el 27, creo. Ah, bueno, entonces para dentro de 15. Entonces, perdón un momentico, corrijo la fecha porque ese día no la había corregido. Eh, sí, de hecho sí me acabo de acordar que les había dicho que era para el 27. Inicialmente estaba planteado para el 20, pero yo lo corrí una semana más por el tema de la semana de clase esa que no vimos. Listo, entonces pilas que queda para el 27 de abril. Bueno, lo que vamos a ver a continuación son herramientas relacionadas con el manejo de texto. Le respondo pues ya de entrada la pregunta que me hizo el compañero ahorita, que está relacionada, digamos, con el tema de cómo guardar las márgenes, ese tipo de cosas. Supongamos que yo tengo un gráfico cualquiera, voy a buscar aquí un plano. Bueno, suponiendo que este es el plano de la casa, si yo quisiera guardar, por ejemplo, como una distancia de margen, pues dependiendo de cómo esté el recurso, ¿sí? Pero una manera de generar pues que haya una parte que quede como blanca, pues obviamente es trabajándolo con medidas. Si yo sé que este plano o esta área de trabajo dentro de las propiedades del documento, recuerden que yo de aquí puedo cambiar las diferentes medidas, ¿sí? En las que va a estar el documento. Entonces aquí tengo milímetros y centímetros que para nosotros son unidades métricas conocidas, más que de pronto que los píxeles y ese tipo de cosas. Entonces, lo que voy a hacer es coger la herramienta rectángulo y mire que con la herramienta rectángulo, si yo le doy clic y arrastro, pues estoy creando un cuadrado que en este punto puedo saber qué medidas tiene a través de esta herramientica que hay acá arriba que se llama transformación. Recuerden que para poder ver la distribución que tengo acá, debe estar aquí en Essentials. Las versiones 2020 hay dos tipos de Essentials. Está la solita y una que dice entre paréntesis Classic. En ese caso sería en la versión 2020 la que dice Classic, ¿sí? Para poder ver la misma distribución que yo tengo acá. Porque en las versiones eh, las versiones posteriores, en la 2020, cuando ustedes le dan Essentials, esta barra de comandos, él no me la muestra aquí arriba, sino que me la muestra aquí al lado. Básicamente es lo mismo, es el cambio simplemente de dónde encontrar las herramientas. Entonces, bueno, un momentico, miro a ver si ya le quité la falta. Bueno, entonces para continuar con el tema, entonces les decía que cuando yo doy clic aquí al cuadrado, yo puedo aquí a través de esta herramienta de transformación, puedo saber cuánto mide de altura y cuánto mide de ancho. Y también puedo obviamente colocarlo en las medidas en las que yo quiera. Si es de manera proporcional, pues utilizo este candadito aquí, esta cadenita. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, supongamos un cuadrado que mida 10 centímetros, en este caso serían 100 milímetros, él automáticamente cuando le dé Enter va a cambiar aquí. ¿Sí?
Entonces miren que cambió de manera proporcional. Esto es como si yo tuviera, mejor dicho, el shift presionado y arrastrara. Incluso miren que allí también, cuando estoy arrastrando hacia afuera, ahí me está saliendo ese cuadrito gris clarito que me está diciendo en milímetros cuánto es. Entonces es una manera de calcular los tamaños de los diferentes elementos que tengo. Otra forma de hacerlo es con la misma herramienta de rectángulo, simplemente yo le doy un solo clic. Entonces aquí me sale este cuadro de diálogo y aquí en este cuadro de diálogo le especifico la medida que yo quiero. Por ejemplo, si quiero un cuadrado de 21 centímetros, sería 210 por, digamos, 10 de altura. ¿Sí? Entonces sería 100 milímetros. Ustedes también aquí en este caso pueden hacer esto, colocar las medidas en centímetros y él automáticamente cuando yo le doy OK, él lo traduce en milímetros. ¿Sí? Lo pueden hacer dependiendo de lo que sea. Independientemente de cómo esté cuadrado aquí el Illustrator, si yo le doy clic ahí, por ejemplo, le digo 600 píxeles, a pesar de que estoy en milímetros, él va a hacer la conversión de una vez a milímetros. ¿Sí? Me traduce píxeles a milímetros o centímetros a milímetros o pulgadas o cualquier unidad métrica que yo utilice de las que utiliza el programa, él automáticamente me la convierte. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tengo el plano y ese plano está aquí en esta parte donde yo sé que el plano mide, en este caso, 209 por 125, pues yo puedo hacer una margen que mida 208, por ejemplo, por, bueno, el otro era 125, entonces 124. Lo voy a restar. Bueno, pero ahí estaría hablando en milímetros. Un momentico, para ver bien cuánto es acá. 125 milímetros y 209. Es decir, estamos hablando de 20 por 12.5. Entonces aquí le diría 190.9 y aquí le diría, si son 125, sería 11.5. Claro, aquí debería decirle centímetros, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, si yo coloco esto y lo alineo, ¿sí? A través del panel de alineación, recuerden que cuando estas ventanas están ocultas y ustedes no las ubican, la pueden sacar, las pueden buscar por acá. Entonces, con el panel de alineación, yo le digo, alinéelo con respecto al área de trabajo, al área blanca, y le digo, céntrelo vertical y horizontal. Y allí me va a quedar la margen ya bien centrada. Bien, entonces eso es una manera. Otra forma de hacerlo es basándome en el mismo, si yo hago una línea basada en la misma área de trabajo, y una vez que tengo esa línea, entonces le digo objeto, trazado, y le digo desplazamiento. Esta pues ya la habíamos visto, y aquí le digo, bueno, ¿cuánto lo quiero desplazar? Entonces le digo, por ejemplo, que quiero que sea 1 centímetro hacia adentro. Entonces sería menos 10. El menos es para que sea hacia adentro y, bueno, le digo 10 es porque está en milímetros. Le digo previsualizar, entonces mire que ahí me va a dejar 1 centímetro en todas partes. Y aquí le digo OK y esta línea de afuera ya la puedo borrar. Entonces yo sé que de esa manera puedo establecer la margen. Y otra forma de hacerlo es utilizando las reglas o las guías. Esas reglas salen de aquí. En el menú vista, voy acá donde dice reglas, le digo mostrar reglas. El atajo de teclado es Command R en Mac. Y en Windows sería Control R. Entonces cuando yo le doy clic acá, aquí me salen estas dos reglitas. Y me salen donde este punto de aquí es el punto 0. ¿Sí? Miren que aquí se ubica 0 y 0. De manera que si yo quiero generar una regla, por ejemplo, en el punto 10, pues la coloco aquí. ¿Listo?
Ahí está. Y si quiero generar, entonces me voy acá y le doy clic aquí en 10. Teniendo en cuenta que las reglas van a salir estos numeritos de acuerdo al sistema métrico que yo tenga seleccionado. Si yo cambio esto, por ejemplo, a píxeles, ¿sí? Ahí esto automáticamente me cambió la escala. ¿Sí lo vieron? Listo. Estas reglitas, cuando yo estas guías, son lo que comúnmente se conoce como guías inteligentes. Cuando yo las genero, ellas automáticamente me generan aquí, por cada línea que yo saque, me están generando una capa que se llama guía. Bien, entonces quiere decir que yo las puedo ocultar en algún momento o las puedo eliminar también. Bien. Otra manera de eliminarla es seleccionándolas aquí y dándoles suprimir. Esas guías también tienen un detalle y es que si yo genero varias, pues también las puedo, o sea, yo las puedo gestionar desde aquí, desde el menú de capas, pero también adicionalmente, si yo no las quiero ver, simplemente tengo acá y le digo esconder guías. Si este es el atajo de teclado, donde ustedes vean este simbolito, significa control en Windows. Le dan clic ahí y ahí las esconde. Sin embargo, no me las borra de acá, ¿no? Ahí no las está eliminando, las está escondiendo. Es como si les quitara el ojito de visualización. Si quiero volver a verlas, pues simplemente voy otra vez al menú, ver, voy aquí donde dice guías y le digo mostrar guías. ¿Ya? A través de ese mismo menú, yo las puedo bloquear para que no se muevan. Entonces, por ejemplo, aquí ya no se pueden seleccionar hasta que yo las desbloquee. Entonces, también pues tienen eso de útil. Y lo otro es que las guías, cuando se complementan con este comando que se llama Smart Guides, Control U, son esas letricas de color fucsia que salen ahí, que ustedes ven ahí, ¿sí? Las guías inteligentes, pues ellas van a ir, se van a ir atrancando como una especie de snap, como los snaps en AutoCAD, se van a ir atrancando allí. Entonces me van a permitir iniciar, por ejemplo, los comandos desde las diferentes, sí, basados en las diferentes guías que tenga acá. Pues también es una manera, pues, como de llevar un control sobre las medidas que puede tener de pronto algún elemento que yo traiga de pronto de afuera, de otra aplicación como un PDF o incluso hasta las líneas de AutoCAD, los DWG y los DXF, que de hecho los pueden traer, ¿no? Eso es una ventaja que tiene el programa y es que si yo tengo, por ejemplo, un plano en DWG en AutoCAD, él me lo interpreta acá, entonces yo lo puedo traer, o sea, lo abro directamente, ¿sí? Le digo archivo abrir y miren que por aquí está la extensión de AutoCAD. Ambas, la DWG y la DXF. Pues cualquiera de los dos me sirve y aquí les van a traer las medidas. Aquí lo importante sería es que directamente, si ustedes van a traer cosas de AutoCAD, tengan presente el sistema métrico que estén cuadrando en AutoCAD, porque a la hora de abrirlo acá, él les va a preguntar si quieren que una unidad de Illustrator sea igual a la unidad de AutoCAD. Si por ejemplo usted estaba trabajando en centímetros en AutoCAD y viene y trae el archivo acá, pues tiene que decirle que esa unidad sea igual a 1 centímetro, ¿ya? Que la unidad de Illustrator sea igual a 1 centímetro para que eso sea igual obviamente a una unidad de AutoCAD. Entonces así no se les cambian las escalas de los planos. Y bueno, ya aquí una vez si uno traigan trabaja, los planos, ya los pueden modificar como ustedes quieran. ¿Qué me vas a preguntar? pues, por ejemplo, uno en AutoCAD cuando trabaja en metros, lo digita en centímetros. Pues cuando ustedes van a colocar, digamos, el plano en AutoCAD, lo que normalmente ustedes hacen es sacar un plano escalado, ¿no? Sí. Entonces, ustedes lo que hacen es, en la exportación desde AutoCAD, le dicen
a qué escala lo quieren exportar. O sea, con qué sistema, o más bien, con qué sistema de escala lo quieren exportar, si es a 1.20, a 1.10, a 1.25, bueno, dependiendo, 1.60, dependiendo pues de lo que sea. Si no, también lo pueden hacer, por ejemplo, acá. Supongamos, bueno, no sé, no tengo en este momentico un plano pues como de AutoCAD relacionado como a una construcción. Ah, bueno, pero venga, hagámoslo con el mismo que hay acá, que les había entregado yo a ustedes para que llenaran con este. Por ejemplo, si yo tengo este plano y digamos que este plano yo lo traje y no sé a qué escala está, una manera, por ejemplo, de coordinar esto aquí, de hacer que esto quede a una escala real, es si, por ejemplo, yo estoy trayendo, digamos que esto lo hice en escala real, en metros, y voy a utilizar una escala de 1.25. Lo que quiere decir la escala 1.25, obviamente, es que por 1 metro yo voy a traerlo aquí a 25 centímetros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de aquí a aquí tendría que medir, digamos que si esto midiera 1 metro, aquí tendría que medir 25 centímetros. Entonces, ¿de qué manera lo puedo hacer? Yo selecciono, le doy clic ahí, le digo acá que sea 25 centímetros, entonces ahí me va a generar este cuadrado. Con ese cuadrado yo simplemente puedo coger esto y ponerlo aquí. ¿Sí? En la referencia con la guía inteligente yo vengo y cojo este punto y lo pongo acá. Y luego lo que voy a hacer a continuación es seleccionar todo lo demás y voy a escalar ya el plano como tal, ¿sí? Todo el plano que está allí. Entonces le digo, vengo aquí y busco la herramienta escala. Le doy clic ahí y voy a escoger ese puntico ahí. Un momentico. Aquí vuelvo a escoger este puntico aquí. Entonces ese va a ser el centro de mi escala. Y luego lo que voy a hacer es coger este de acá, arrastrarlo. Un momentico. Listo, ahí. Y lo que voy a hacer es... Bueno, arrastrarlo hasta que la segunda, digamos, la segunda parte coincide, este punto coincida con este, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Es que aquí está, como está bastante grande, me cuesta dificultad. Pero bueno, sería así, ahí. Entonces yo ya sé que ya todo lo demás ya me quedó a la escala proporcional que estaba buscando. En este caso, pondría el tamaño del papel y pondría pues ya la caja de información y todo lo demás allí. Sí, María Camila, creo que ya... Sí, no, ya te había quitado la falta. Bueno, listo. Entonces, de esta manera, digamos, puede trabajar uno también con las escalas. Ahora, para evitarse uno el tema aquí de tener que escalar el documento, pues, y todo esto, es más fácil hacerlo directamente eh, desde el software de 3D. Les voy a poner un ejemplo que yo no tengo aquí AutoCAD instalado porque además tampoco manejo AutoCAD. Les voy a poner un ejemplo con un plano que yo genere, por ejemplo, en Rhino. Venga un momentico, abro aquí un... Bueno, por ejemplo, yo tengo aquí esta casa levantada, sí, solamente los muros y las ventanas levantadas en Rhino. Entonces supongamos que
quiero generar el plano. Aquí el plano está a medidas, está con las medidas reales. De hecho, si yo ahora aquí en el settings está en centímetros y puedo ver, por ejemplo, que la altura del plano de la casa está de 280. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero llevarme este plano, lo que yo hago es, bueno, aquí pongo a dibujar. Pongo a dibujar el planito. Listo, ahí se generó el plano. Y luego lo que le digo es exportar selección. Y aquí vengo y busco la extensión DWG. Bien. Cuando yo le digo exportar, entonces aquí simplemente él me trae esto aquí como polilíneas, no importa pues. Exportar, ahí lo importante es que él me va a mantener la misma escala de centímetros. Digo exportar. Y aquí se me generó el archivo, digamos, de AutoCAD. Que este sería el que ustedes generan directamente desde AutoCAD. Entonces simplemente aquí le dicen abrir. ¿Sí? Vienen y colocan, y este es el cuadro de diálogo que les decía yo que salía. Entonces mire, tamaño original, escalarlo para que coincida con el artboard, con esta parte, escalar al 100%, en este caso le digo, una unidad es igual a, entonces aquí le tengo que decir, igual a 1 centímetro. ¿Sí? Entonces, ojo, porque este les cambia, cuando yo cambio aquí, mire que él me cambia automáticamente acá, entonces sería 1 centímetro, ¿sí? Que una unidad sea igual a 1 centímetro. Y cuando yo le doy OK, entonces él me genera, mire todas las líneas, ahí están las líneas. Es que ahí está escala real, pero eso no cabe dentro del papel. Entonces, si yo fuera a hacer una escala 1:25, entonces ahí es donde tendría que hacer lo siguiente. Abro el archivo y aquí le digo, bueno, una escala que sea, ¿cuántos centímetros serían? Por ejemplo, que 1 centímetro en el AutoCAD sea igual a 0,25. Entonces ahí me genera aquí el plano ya con las medidas escaladas. Entonces está ahí en ese detalle, pues para que lo tengan presente allí y obviamente no les vaya a cambiar las medidas, pues ustedes que de pronto necesitan ese tipo de cosas. Esto no es muy común en los planos que uno hace de producto, que el plano de producto, aunque no esté a escala, como precisamente es un producto o hay productos que son tan pequeños, pues se interpretan básicamente en centímetros y pues casi que me cabe dentro de un pliego. Entonces no hay problema por eso. Pero ya cuando tenemos el tema de que son construcciones mucho más grandes, pues ahí sí hay que hacerlo, o se debería hacer de esta manera. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí de todas maneras les dejo como para que investiguen eso. Es cuestión de estar atento a qué es lo que le está pidiendo el programa a uno para uno poder responder y que quede bien. Y obviamente, pues aquí hay maneras de corroborarlo. Por ejemplo, si yo lo selecciono y si yo sé, por ejemplo, que aquí en Rhino, pues esto mide 7 metros, ¿sí?, de largo, esta parte, pues aquí debería estar el equivalente en milímetros. En ese caso sería 700 dividido 0,25. Entonces ahí me da, bueno, aquí me dio ligeramente diferente, pero porque no tomé los decimales. Decimales que hay acá, 0,66 y no sé qué. Pero bueno, digamos que esa es la dinámica, pues, como para el tema. ¿De pronto les queda alguna pregunta sobre eso que estaba explicando? No, señor. Bueno, listo. Entonces, bueno, vamos a continuar con con un tema aquí, y es para el tema de la expresión. A veces se hace necesario
hacer, por ejemplo, un tema infográfico, ¿sí? Para eso, por ejemplo, ustedes pueden utilizar el Illustrator. Por acá John me pregunta que qué programa es más recomendable para trabajar los planos de AutoCAD, para agregar expresión o editar los PDF, Photoshop o Illustrator. Depende de lo que usted quiera hacer, porque los dos tienen diferentes cosas. Yo considero que si lo que usted quiere es trabajar en el formato, y precisamente para allá iba, si por ejemplo usted quiere hacer de ese plano una infografía, vamos a buscar algunos ejemplos acá. Por ejemplo, si usted quiere hacer este tipo de cosas, es mucho mejor el Illustrator. Es mucho mejor, sobre todo porque normalmente uno en Illustrator trabaja en cosas que van a ser después impresas. Entonces, allí en la impresión, o sea, el trabajarlo en Illustrator te va a garantizar que las letras salgan muy bien, o sea, que todo se imprima muy bien, porque el manejo vectorial precisamente hace eso. En el Photoshop es más, yo creería que es más como para, o te serviría mucho más, por ejemplo, para la edición de renders. ¿A qué me refiero? A si tenés un plano de pronto, digamos, ambientado del tema, lo puedes trabajar de pronto más fácil en Photoshop, y después cuando le quieras agregar los textos y eso, pasas la imagen después a Illustrator y allí le agregas los textos, las flechitas y todo eso. Así es el tema que, por ejemplo, venga, yo abro el mismo planito que tenía ahorita. Vamos a colocarlo ahí, listo. Bueno, supongamos que yo traje este planito y quiero hacerle de pronto algún contenido infográfico. Y esto también lo digo con miras pues a que de pronto incluyan parte de esto en el ejercicio que estamos haciendo, que vamos a entregar el 27. Me refiero a este de acá. Sí, si yo quiero, por ejemplo, especificar, digamos que este sea la planta baja y planta alta, entonces aquí voy a, qué sé yo, a generar de pronto las márgenes y empiezo a colocar textos acá. Sí, obviamente pues busco el texto correspondiente. Por ejemplo, esta tipografía que es como muy utilizada de pronto en la planimetría y ese tipo de cosas. Si quiero colocar, por ejemplo, digamos, esto tiene un área aquí, entonces copio este texto y le digo acá, sí, le digo 4 metros cuadrados, y aquí está la herramientica que me permite hacer estos superíndices y subíndices. ¿Sí? Entonces, puedo colocarlo allí. Puedo también, por ejemplo, utilizar el tema de las flechitas y las convenciones y todo eso. También es bastante útil porque ustedes, por ejemplo, hacen vamos que este sea la habitación principal y quieran expresar, obviamente, qué parte es esa, después de que tengan las camitas aquí, pues el closet, bueno, todo esto. Y por ejemplo, yo puedo colocar aquí y le puedo decir a esta línea, a través del panel de línea, que le agregue, por ejemplo, aquí una flecha. ¿Sí? Yo puedo modificar también el tamaño de esa flecha, o le puedo decir que no sea una flecha, sino que sea, por ejemplo, un puntico al final. Puedo también
generar, por ejemplo, un tema de convenciones aquí con esto y de generar, digamos, aquí este, y lo voy a hacer un poquito más grande. Normalmente hago, esto lo utilizo mucho, esta parte la utilizo mucho, y aquí coloco, por ejemplo, este lo copio y lo arrastro, ¿sí? Para decir, por ejemplo, que este es, qué sé yo, el baño. Vuelvo y copio este, entonces este lo voy a poner por aquí y cojo y lo modifico con la flecha blanca y le digo que este es otro cuarto. Qué sé yo, por ejemplo, aquí la sala de televisión, entonces vengo y coloco esta parte acá. Y para identificarlos, entonces utilizo, por ejemplo, letras. Entonces le digo, bueno, esta es letras o números, pues como dependiendo de lo que estén haciendo. Entonces, por ejemplo, ahí copio este, lo pego y le cambio la letrica. Listo. Y después por acá lo que puedo hacer es un cajón, un cajoncito en esta parte, o bueno, ya ustedes buscarán, digamos. De hecho, aquí hay una herramienta que sirve para hacer tablas. Un momentico, yo la busco por aquí. Esta es de las que utilizo una vez al año, pero bueno, tan así es que ni me acuerdo dónde es que está. Bueno, lo pueden hacer así o incluso desde el mismo Illustrator también, pues como para que pillen esta forma acá. Entonces le coloco aquí. Entonces, por ejemplo, aquí la A, entonces le digo habitación. B, le coloco baño. C, habitación 2. Y sala. Sí, entonces yo la copio aquí y la puedo pasar directamente ahí. Bueno, aquí me salió así con esas letras porque no tenía... Cogí una letra pues que no está dentro del tema aquí. Pero bueno, aquí igual yo la puedo, yo puedo modificar aquí el texto porque igual él me lo pasa, si él me lo pasa como texto. Entonces le puedo poner... Incluso puedo coger estas pues y borrarlas. Estas de aquí. Bueno, y aquí entonces iría...
Sí, lo agrupo todo y después lo coloco acá y entonces ahí ya tengo el tema de las convenciones, que también pueden ser pues por colores, por diferentes cosas. Que por ejemplo esto también ustedes lo pueden, esta parte de acá, le pueden decir aquí convertirlo, expandir apariencia y aquí automáticamente esto les queda de color blanco. Entonces aquí lo pueden cambiar y por ejemplo a rojo, asegúrense de que aquí está en escala de grises, entonces lo cambiamos a RGB o CMYK dependiendo para el medio que vaya y con rojo, azules, bueno, es decir, pueden utilizar esto como contenido infográfico también donde se hagan diferentes referencias. ¿Listo? Por ejemplo, también otra manera, digamos, de hacer contenido infográfico es lo que comúnmente se conoce como las infografías isométricas, que es este tipo de grafiquitos que ustedes ven acá. Entonces, este tipo de gráficos que ustedes ven, esto se puede elaborar también con unas herramientas que tiene el Illustrator. Por ejemplo, digamos que yo quisiera coger este plano de esta casa. Bueno, primero voy a coger este y lo voy a expandir, porque esto me lo transportó como líneas. Luego a través del Pathfinder lo voy a unir, control 8, y luego lo voy a soltar ¿sí? las diferentes partes. Entonces, aquí le digo desagrupar. Un tipo que me enredé. Ya, esto está así. Listo, expandir, lo 1, control 8, vamos a quitar estas internas de aquí. Bueno, al final lo que quiero es que esto me quede, esta parte me quede rellena. Entonces la coloco como una sola cosa. Exacto, que me quede así. Y después, si yo quiero hacer de pronto un levantamiento aquí directamente de esto, entonces lo que hago es lo siguiente. Selecciono, aquí efecto 3D, digo extruir y mira lo que va a suceder acá. Esta carita azul que ustedes tienen aquí, bueno, espera un momentico. Efecto 3D extruir, ¿no? Y aquí sale el comando. Esta carita azul que ustedes ven acá es la cara donde está o el plano donde está ubicado, donde están ubicadas las líneas. Entonces yo le puedo decir acá, previsualizar. Mire lo que va a suceder ahí. Entonces él lo va a colocar en esta misma perspectiva. Si yo muevo esto, por supuesto, se va a mover acá. Yo le puedo añadir que sea mucho más largo, que tenga, por ejemplo, perspectiva. ¿Listo?
todo ese tipo de cosas y por supuesto pues puedo modificarlo como yo quiera. Aquí lo puedo girar, lo que sea. Entonces aquí lo voy a decir 0, 0, 0, todo, perspectiva, por ejemplo aquí tendría una perspectiva jugada desde arriba y también tengo unos modelos predefinidos, predeterminados aquí, donde tengo isométricas desde la derecha, desde la izquierda, en este caso la que me sirve es esta, desde arriba. Entonces mire lo que sucede ahí. Ahí estoy generando básicamente el medio que me permite generar esta isometría que tengo acá. Por ejemplo, si yo quisiera hacer este celular, pues tendría que hacerlo de la siguiente manera. Si hago un rectángulo, por ejemplo, con los bordes redondeados, como está aquí, se le va a añadir este rectángulo de color azulito. Digo alinear con respecto al centro. Listo, vamos a empezar a pintar esto. Esto no tan oscuro. Listo, por ahí. Vamos a hacer este tipo de elementos. Este de aquí sí lo voy a colocar negro. Listo, por ejemplo la camarita. Y finalmente la parte de aquí abajo del botón. Que se le puedo colocar, por ejemplo, una gradación radial. Y voy a hacerle el cuadradito del icono. Listo, entonces ya tengo esta parte acá. Lo voy a agrupar, control G. Y aquí lo voy a ponerlo un poquitico más pequeñito. Y aquí lo que voy a hacer es efecto, extrusión y biselado. Así, la de arriba, previsualizar y mírelo, ahí está. ¿Sí? Aquí yo le puedo quitar un poquito más, un poquito de grosor si quiero, por ejemplo ponerlo en 30. Y listo. Entonces, mire, si yo lo quiero mover, obviamente lo puedo mover, yo le puedo cambiar el color también, si le doy doble clic, entonces, por ejemplo, digamos que quiero ponerlo, yo, morado, también lo puedo cambiar. Bien, yo lo puedo modificar como yo quiera. Y aquí sigue estando, mire que si yo escalo, él también se va a escalar. Entonces, aquí, digamos, él va a tomar siempre los cambios. ¿Qué sucede? Que si yo quiero modificar, por ejemplo, la altura o la perspectiva, entonces ya lo tengo que hacer directamente otra vez desde el comando. Pero la idea es no hacer esto. Porque si yo hago esto, él va a tomar esto que ya está transformado y le va a aplicar otra vez el mismo comando. Entonces va a lo transformado, le va a aplicar otro. Y digamos, eso empieza a consumir recursos de máquina. Entonces, lo ideal sería no aplicar otro efecto igual encima, sino tomar este y modificarlo. ¿Eso cómo lo van a hacer? Hay una ventanita que se llama apariencia. Es cuando ustedes abren, mire que aquí encuentran el efecto. Se le dan un clic y les abre el anterior. Por ejemplo, si yo quería que fuera de 50, previsualizo, listo. Mire que ahí me sigue cambiando, ¿no?
ahí. Y le doy OK. ¿Listo? Hasta ahí, bien, no hay problema. Siempre es recomendable que después de que yo ya tenga algo que esté definido, convertirlo como a curvas o a gráfico. Entonces, ¿cómo hago eso? Selecciono, digo objeto, expandir apariencia. Entonces, mire que él ya queda ahí convertido. Eso que queda ahí, pues obviamente son detalles pues, de la construcción. Esto es básicamente un fallo de visualización. Esto no tiene nada que ver. O sea, si yo imprimo, no me va a salir este borde blanco, ¿no? Sino que esto es un fallo de la visualización en la tarjeta de video. Pero para este caso, yo puedo, por ejemplo, desagrupar y puedo tener control. Si mire que ahí cuando desagrupé, ahí ya se quitaron las cositas blancas. Entonces ahí ya yo lo puedo generar, ¿sí? Agrupar, le puedo cambiar colores, lo que yo quiera. ¿Sí? Mire que aquí lo tengo como grupo y mire que aquí están todas las partes dentro de la capa. Entonces, si yo quisiera cambiarle, por ejemplo, el color de la pantalla, selecciono acá y lo puedo cambiar. Bien, puedo generar eso como yo quiera. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, todos estos edificios que hay acá, por ejemplo, voy a hacer un edificio como este. Entonces vengo acá, ¿cómo se haría ese edificio? Genero esto con el color. Voy a hacer primero el bloque. Entonces vengo acá y le digo efecto 3D, lo mismo, extrusión y biselado. Aplico el mismo, isométrica desde arriba. Le voy a añadir un poquito más de, por ejemplo, por ahí. Y luego lo que hago es, por ejemplo, las ventanitas. Entonces copio esta. Tiene, bueno, tiene 3, bueno, vamos a hacerlo con 4 ventanas. Entonces cojo esto, lo uno con control 8, que recuerden que control 8 es esta opción, trazado compuesto. Y las voy a pintar de negro. Y en este caso no voy a utilizar, sí, para que me queden en esta perspectiva, no voy a utilizar, bueno, de hecho le voy a sacar una copia de esta. No voy a utilizar este, sino que le voy a decir rotar. Y en la rotación, pues ya no voy a utilizar la isométrica de planta, porque si no me lo colocaría así, sino que voy a utilizar la isométrica que me permite este lado acá. Entonces sería isométrica desde la izquierda. Mire lo que él lo genera allí. Ok, y aquí ya simplemente yo lo que hago es ubicarla donde la necesito. Lo mismo en este, por ejemplo. Bueno, en este caso las ventanas serían como gris oscuro y este lado serían negras. Entonces aquí lo mismo, efecto 3D, rotar, y ya como las voy a colocar aquí al frente, pues no sería izquierda, sino derecha. Visualizar, ok. Entonces mire, ahí me queda. Vengo y la ubico ahí y listo. Finalmente, ¿qué es lo que hago? Cojo esto y le digo expandir apariencia. Lo agrupo y vengo y lo ubico aquí encima. Y así sucesivamente, o sea, todo es ya cuestión de cómo uno lo vaya generando. Por ejemplo, mire, aquí ya entonces se presenta una figura diferente, digamos en el caso de estos arbolitos. ¿Cómo hago entonces el arbolito? Entonces, póngale cuidado. Voy a hacer una figura. Listo, y tiene otra por aquí abajo.
Entonces, bueno, a esto los voy a centrar. Aquí les voy a dar los respectivos colores. Este vamos a ponerlo hacia atrás y le voy a decir que lo pinte colorcito café. Listo, por ahí. Y bueno, finalmente aquí, póngale cuidado a lo que voy a hacer. Voy a copiar este control C, con este lo voy a restar aquí, ¿no? Es decir, estoy generando solamente la mitad, control shift B, corto aquí, control shift B, corto aquí. Entonces tengo esta figura, esta le digo agrupar, y mire lo que voy a hacer acá, efecto 3D y le digo revolución. ¿Qué hace la revolución? Mire, hace esto. Toma, en este caso, está tomando este como eje de revolución y está generando que esa figura se revolucione a este lado. Yo no le voy a decir que sea este eje de la izquierda, sino el eje de la derecha, entonces se lo cambio aquí. Ahí me queda. Efecto plástico, de difuso, en líneas, sin forma. Entonces aquí vengo y otra vez escojo isométrica desde el lado derecho. ¿Listo? Vamos a dejarlo aquí con difuso. Digo, ok. Mire, ahí ya tengo, ahí tengo el arbolito. Bueno, ya es así, los puedo seguir armando. Pues miren que todo sale aquí de la misma manera. Entonces esta es una buena manera, por ejemplo, también de uno expresar ciertas cosas en una infografía. Por ejemplo, este tipo de gráficas. Ustedes hacen el perfil y simplemente lo que hacen es aplicarle la isometría para generar que se vea el contenido mucho más interesante. Si van a hablar, por ejemplo, acerca de las zonas, digamos que estén haciendo un proyecto donde estén explicando las zonas de incidencia que tiene el proyecto. Me refiero, por ejemplo, a que cerquita hay supermercados, hay hospitales, hay colegios, bueno, en fin. Entonces yo hago un gráfico como este, donde puedo mirar las calles, ¿sí? Cómo quedan y, por ejemplo, puedo destacar con un grafiquito así icónico en isometría, por ejemplo, un hospital, una escuela, un restaurante, bueno, diferentes cosas. Entonces, se puede generar así y esto es una buena manera y queda muy claro para poder dar ese tipo de información. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, profe, de mi parte no. Bueno, ojalá pudieran incluir algo de esto que estamos viendo en los proyectos pues, que estamos desarrollando. ¿Sí? Tengan presente el lenguaje iconográfico. A veces es muy difícil de entender o se vuelve muy tedioso de entender cuando ustedes tienen una infografía o cuando ustedes tratan de hacer un material, por ejemplo, para explicar un plano o para explicar en general un proyecto donde cogen mucho texto o a través de texto se ponen a leer a la gente y se vuelve muy tedioso porque hay que leer y las proporciones en los planos a veces del texto que es muy pequeño con respecto a los gráficos que yo estoy viendo, a veces no entran a apoyarlo, sino que resultan más bien confundiendo a la persona o al usuario final. Entonces, básense en este tipo de gráficos que les pueden ayudar sí que son muy icónicos, que les pueden ayudar a explicar muchísimas cosas sin necesidad de tener que escribir pues un párrafo entero. Donde el párrafo de pronto ocupa mucho más espacio, donde el párrafo no es tan claro, donde el párrafo hace que el
el proyecto, o sea, le resta el tema de lo llamativo al proyecto, porque si usted utiliza mucho texto, pues se va a ver ahí como un texto puesto que está frío allí, pues sin nada, mientras que este tipo de dibujitos o gráficos le dan como más vida al tema. Entonces, de ahí la importancia pues del lenguaje infográfico también a la hora de exponer o de expresar ese tipo de cosas. Por ejemplo, miren las barritas aquí como las utilizan las personas, los grafiquitos que se colocan acá, lo que hablábamos ahorita de A, B, C, D, de hacer unas convenciones de diferentes cosas. Entonces, miren de qué manera eso les puede ayudar a comunicar mejor la idea. Sí, mire este tipo de infografías o como una especie de despiece donde yo puedo sacar por ejemplo, la fachada de un edificio y no necesariamente pues tengo que hacerlo directamente desde Illustrator, ¿no? Me refiero a que ustedes pueden hacer este gráfico en 3D, por ejemplo, para colocar estos textos aquí que están explicando cómo se levanta X o Y cosa. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, supongamos que esto, ¿sí? Tienen ustedes un texto aquí, vamos a alinearlo a la derecha. Y yo quiero generar aquí que quede, pero que esto quede en la misma perspectiva de esto, pues también lo puedo hacer. Cojo efecto 3D, rotación, y en este caso le digo que lo rote en isométrica de la izquierda, y ahí me va a quedar. Bien. De igual manera, esto lo puedo hacer, por ejemplo, puedo colocar una línea. Lo que veníamos haciendo sobre los... Lo voy a colocar el puntico al final. Ahí, y entonces cojo todo esto, lo agrupo y vuelvo y le aplico de rotación isométrica. Listo. Y aquí lo único que queda es ubicarlo ahí. Entonces mire que ahí me puede generar de pronto, esto es una manera mucho más amable de presentar un contenido. Entonces les puede servir de pronto para alguna cosa como ustedes lo están viendo aquí, ¿no? Entonces, bueno, ya saben cómo pueden hacer esa serie de gráficos. Listo. La última cosa, pues, que me quedaba como por mostrarles acá, en términos de qué pueden hacer ustedes para enriquecer las presentaciones que ustedes tengan, es jugar con el tema, jugar con el tema de los, pues como cuando uno va a hacer logos y todo eso, es decir, de la interpretación que tiene el texto dentro de con una forma. Entonces, por ejemplo, voy a buscar ejemplos de diferentes cosas que puedan, como por ejemplo, este loguito acá de Crush, ¿sí? Que tiene el texto así como volteadito. Entonces, bueno, varias cosas. La primera, tengan presente que si yo, por ejemplo, estoy haciendo las memorias escritas de un proyecto, podría colocar o podría utilizar algunos de esos gráficos armados partiendo del proyecto. Entonces, vamos a aprovechar las herramientas de texto para poder generar eso. Entonces voy a abrir nuevamente el planito de la casa.
Bueno, voy a coger solamente este. Vamos, si yo tengo una hoja carta. Sí, una hoja carta. Le voy a decir que tengo una orientación en vertical y solamente voy a utilizar un artboard. Entonces lo pongo allí. Voy a poner este planito de esta casa. Listo. Ahí, supongamos que yo quiero hacer de pronto algo con esto. Estoy escribiendo mi memoria de cómo es la distribución o algo. Bueno, estoy explicando algo. Utilizo lo que acabamos de ver acá. Le digo isométrica desde arriba. Previsualizar. Voy a darle un poquitico más de... Vamos a tirarlo por aquí a 70. Le digo, ok, listo. Esto, bueno, termino por convertirlo, expandir apariencia. Entonces, estoy hablando de las distribuciones, de las diferentes cosas. Y ubico mi dibujo acá. Lo acompaño, por ejemplo, con una fotografía. Entonces, supongamos que este fuera el render de una parte del apartamento. Entonces, este lo voy a ubicar, por ejemplo, por este lado de aquí. Y, bueno, qué sé yo, voy a... Bueno, utilicemos este. Vamos que yo tengo el rendercito, no este, sino este de acá. Y este es el que lo voy a poner aquí. Entonces, bueno, necesito un área de texto. Entonces aquí le voy a colocar un título, en esta parte de acá. Voy a buscar una tipografía. Bien, y luego lo que voy a hacer listo, y luego lo que voy a hacer es colocarle, por ejemplo, los cuadros de texto. Entonces supongamos que yo necesito primero un cuadro de texto aquí, otro cuadro de texto por acá, se los voy a poner en negro, los voy a agrupar y los voy a centrar con respecto a la página, los pongo atrás, ¿sí? Esto se ubica atrás, es simplemente clic derecho, ubicar atrás y ahí están los atajos de teclado, ¿listo? Entonces, mire, lo que yo tengo acá. Yo tengo aquí una figura donde, bueno, pues efectivamente no puedo empezar a escribir aquí encima de la imagen ni nada de esto. Entonces lo que voy a hacer es, voy a colocar un cuadradito aquí. Sí, con una distancia, una margen a la imagen que tengo acá. Y voy a coger con la pluma y voy a empezar a cortar o a siluetear la figura. No tiene que quedar exacta, ¿sí? Pues puede quedar así, que finalmente
Esto lo vamos a utilizar, ya van a ver para qué, entonces. Listo, entonces tengo esto ahí. A este le voy a dar objeto, trazado, desplazamiento, que esta es una herramienta que ya hemos venido trabajando y le voy a colocar un desplazamiento positivo, más o menos de la misma distancia que tiene este aquí. Vamos que eso es como 3 milímetros. 3.2, vamos a poner. Listo, enter. Entonces, bueno, ponle cuidado a este. Este y este los voy a unir para que sean una misma figura. A eso le doy control 8, porque aquí están dentro de las capas como grupo, entonces es importante que queden como trazado compuesto. Entonces mire que aquí ya quedaron como trazado compuesto. A este también le di control 8 previamente para que fuera un trazado compuesto. Entonces mire, entre estos dos lo que voy a hacer es seleccionarlos y le digo acá reste. Entonces me queda estos bloques de color negro. Clic derecho y le digo desagrupar. Ahí me queda bloque 1 y bloque 2. ¿Qué hago con esto? Mire, escojo herramienta de texto por área. Le doy clic ahí y le voy a dar clic a la línea. Y mire que ella me genera eso como un área de texto. Entonces, por ejemplo, yo me voy a las herramientas de párrafo y le digo que me haga un texto justificado. Vamos a buscar una tipografía aquí, eso, una regular. Ahí, entonces mire que el proyecto aquí me queda con eso. Ahora, yo puedo esto modificarlo, ¿no? Si yo le doy clic aquí con la flecha blanca, yo puedo modificarle el tamaño. Cuando a ustedes les aparezca un cuadradito rojo con un más, como el que ustedes ven aquí, quiere decir que ahí quedó texto que no alcanzó a publicarse. Entonces, asegúrense de borrarlo. Sí, asegúrense de borrarlo, para que no les va a quedar así. Entonces, lo mismo voy a hacer con este acá. Y miren que ahí ya tiene una especie de presentación diferente. Esto lo voy a bajar aquí. Ahí. Una presentación diferente que les puede servir como para colocar los textos del proyecto y expresar pues como la idea. También tiene la posibilidad de colocar o de modificar los textos. Entonces, por ejemplo, una vez entonces mire, yo puedo generar, lo voy a convertir a curvas, clic derecho, aquí está como texto, ¿sí? Que yo lo puedo todavía seleccionar, clic derecho, crear contornos, y luego lo que voy a hacer es duplicar este. Entonces, control C, lo copio, o voy a borrar todo pego, vamos a moverlo 1, 2, 3, 4, 5 hacia arriba, o sea, una distancia que yo sepa para borrar este. Listo. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Entonces, estando allí, yo puedo colocar, o bueno, incluso, vamos a hacerlo así más. Estando como texto, yo ya lo puedo modificar como yo quiera. ¿A qué me refiero? A que yo puedo colocar, por ejemplo, esto y modificarlo. Sí, porque ya aquí el texto está funcionando como como un gráfico. ¿Qué quiere decir? Que a cada uno de estos, si yo quisiera, le podría dar, por ejemplo, efecto de extrusión y biselado. Entonces aquí vamos a correrlo 45 grados. Vamos a darle una perspectiva.
Y por supuesto vamos a cambiar el nombre. Y este vamos a colocarlo menos 45. Bueno, 0, 0, 0. Aquí sería menos 45 y una perspectiva de 160. Bueno, esto me serviría, por ejemplo, para hacer una especie de título o algo así. Pero también, adicionalmente, o sea, no solamente es la única manera de modificar el texto, sino que yo también tengo por acá sino que yo, por ejemplo, también tengo por aquí estas opciones. Como por ejemplo lo que les mostraba ahorita con el loguito de Crush, que se vean, que yo las pueda girar así. Entonces por aquí hay una opción en transformar, en objeto, aquí en el menú objeto, distorsión envolvente. Entonces aquí hay diferentes tipos de distorsión. La primera es con un efecto predeterminado. Yo le puedo añadir un arco hacia abajo, arco hacia arriba, bueno, de diferentes maneras. Y, por ejemplo, en el arco, yo puedo modificarle qué tanto quiero que se genere. Mira los escritos que saca ahí, ¿qué es lo que dice? Entonces, bien, ahí. Después de que yo lo tengo así, yo le digo OK, y ahí me queda el proyecto, el texto de memoria de proyecto 1 queda ahí. Yo esto también le puedo decir acá expandir y mire que me va a quedar, me va a generar eso. Y ya aquí yo, por ejemplo, lo podría coger con este. Un momentico. Sí, lo podría coger aquí con este y modificar. ¿Qué otras cosas podría hacer? Pues, por ejemplo, como se ve aquí que tiene un reborde, vamos a hacer algo así parecido al... Aquí lo que hice fue modificarle el espaciado, ¿sí? Entonces, cuando yo selecciono, mire que aquí tengo en el panel de carácter, esto sale, si yo tengo un texto seleccionado, doy control T, T de tetero, y ahí sale. Entonces tengo acá, si esto es negativo, pues obviamente él se junta más, si es mayor a 0, pues se va a extender más. Si es 0, pues es la medida en la que él viene. Por ejemplo, lo voy a dejar ahí. ¿Sí? Y luego lo que voy a hacer es trabajarlo con distorsión envolvente, con este de aquí, ponerle 0, 0, por ahí, ok. Luego lo que voy a hacer es cerrarlo un poquitico. Bien, acá le digo expandir, ok, listo, me va a generar esto. Yo voy a corregir, por ejemplo, este pedacito de aquí. Para que quede más claro ahí.
Luego esto lo uno. Y entonces mire lo que vamos a generar. Supongamos que este texto viene así. Digo objeto, trazado, desplazamiento. Entonces le digo hacia afuera, que sea redondeado. Ese redondeado lo voy a pintar con, esperen un momentico. Aquí sería control 8 para que no me vaya a generar. Listo, ahora sí. Listo, ahí. Y póngale cuidado a esto. Copio, control C, control shift B. Lo voy a bajar un poquitico y lo voy a poner un poquito más cerrado. Lo tiro hacia atrás. Voy a añadirle un poquito de negro. Bien. Y ahora, si quiero añadirle algunos efectos, bueno, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero sí algunos efectos, por ejemplo, de iluminación, lo puedo hacer también. Objeto, trazado, desplazamiento. Voy a hacer un desplazamiento negativo hacia adentro. Sí, menos un píxel. Vamos a darle un poquito menos. Unos 2 píxeles. Listo. Entonces mire dónde queda. Ahí. Este lo voy a pintar de blanco mientras tanto. ¿Y qué voy a hacer? Copio, pero esta vez lo voy a hacer con Alt. Alt y arrastro. Voy a arrastrar un poquitico, así. Lo que voy a hacer es que entre el azul y el blanco voy a generar este corte. Entonces mire que ahí me queda como si fuera una luz, ¿sí? Como un brillito. Y ese brillito, si yo lo quiero difuminar, entonces también le doy clic y me dice efecto, desenfocar, desenfoque gaussiano. Vengo aquí y mire lo que pasa aquí. Sí, él lo convierte como difuminadito. Entonces pueden generar eso. Ahora, otra cosa que pueden hacer es digamos que yo tengo una textura, por ejemplo esta. Y quiero que sea el fondo o que esté de fondo de esto. Entonces, ¿qué hago? Selecciono, ojo que ahí cogí nomás lo verde, ¿no? El verde. Y este. Y voy a hacer una máscara de recorte. Esta máscara de recorte ya nosotros la habíamos visto cuando yo les expliqué cómo colocar, por ejemplo, las cositas del piso para el proyecto que estamos desarrollando. Entonces le digo control 7. Y mire, ahí me queda metida la textura. ¿Sí? Lo que está sucediendo acá es que aquí quedó la máscara y esta es la imagen. Obviamente yo puedo mover esta imagen aquí a donde quiera, ¿no? Entonces se puede hacer, por ejemplo, de esa manera. Si esto no quisiera que fuera un fondo, sino más bien como una sombra, entonces lo mismo. Aplicar, desenfoque gaussiano. Y vamos a cambiarle la transparencia, por ejemplo, a 30. Bien. Entonces se pueden construir todo ese montón de cosas simplemente pues como con las herramientas que hemos visto. Obviamente esto es como para darles algunas ideas. Listo, muchachos. Entonces, completada esta parte aquí,
la próxima clase obviamente vamos a ver otros comandos por ahí y digamos otras maneras de interpretar, porque también vamos a ver adicionalmente como una parte teórica pequeñita de qué es la imagen corporativa, porque la idea es que cada uno de ustedes empiece a pensar, y esto se los digo pues como para que ustedes ya empiecen a pensar en el proyecto final, que se trata de la presentación de un portafolio, ¿sí? De la diagramación de un portafolio, en el cual ustedes lo van a identificar con su logo personal. Entonces, la idea es que ustedes empiecen a pensar en nombres, cuál va a ser la imagen o la identidad que le quieren dar a ese nombre. Bueno, diferentes cosas relacionadas con la imagen corporativa que obviamente vamos a empezar a aclarar a nivel teórico la semana que viene. Últimas preguntas de esta parte y ya entonces pasamos a la asesoría de pronto si ustedes tienen problemas o han tenido problemas con el proyecto como tal. No, señor. Listo. Y con relación al proyecto, bueno, ¿cómo van? Digamos, ¿cuál ha sido cuáles han sido los retos pues, que han tenido con respecto al tema de ubicar las texturas y los muebles y las diferentes cositas que hay allí? Pues, profe, yo en cuanto a eso ya terminé esa parte de editar las texturas y todo. Ajá. Pues, a no ser que usted vaya a agregar algo más a ese trabajo, pues ya lo terminé. Ok. Bueno, si de todas maneras alguna de las cosas que vimos en la clase de hoy te sirve como para complementarlo, pues Sí. chévere que lo puedas aplicar ahí, Sí, porque digamos, en el transcurso de esta semana. ya lo único que me falta hacer es el otro, el de los vectores, el de la animación. Ajá. Ese es el que me falta hacer, y pues lo que vaya a implementar con respecto a esa clase. Ah, bueno, sí, pero ese sí es básicamente vectorización solamente. Ah, bueno, una cosa que de pronto yo a ustedes no les había explicado era cómo hacer el tema de los degradados. Esto se lo explico aquí rapidito, pues que es facilito, sencillito de ejecutar. Cuando yo tengo una figura y le quiero añadir un degradado, entonces lo que hago es que en el relleno, parado en el relleno, le voy a dar clic aquí, donde dice gradiente. Entonces él me va a generar inicialmente un gradiente que siempre va a ser de blanco a negro. En ese gradiente de blanco a negro, ¿cómo hago para cambiarle los colores? Entonces, por ejemplo, en la versión nueva del Illustrator, si yo le doy doble clic acá, en las últimas versiones, pues me refiero a las Creative Cloud, yo le doy doble clic acá, aquí me va a aparecer el cuadro de diálogo y yo puedo aquí modificarlo obviamente al color que yo quiera. Bien, lo mismo del otro lado. Entonces yo le doy doble clic, vamos a colocarlo en RGB y entonces, por ejemplo, puedo hacer un degradado de este color azul. Si yo quiero añadir un color adicional, entonces me paro por aquí en cualquier punto entre los dos degradados y le doy clic ahí. Y luego después de que le doy clic ahí, lo que hago es modificar ese color. Otra manera de hacerlo es a través de este panel de acá que se llama swatches. Los swatches son colores que vienen como por defecto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero añadirlo acá, entonces arrastro el color y lo suelto aquí en la casillita y él automáticamente lo coge allí. ¿Listo? Eh, pero también está la posibilidad de hacer los degradados radiales. Entonces, cuando yo le doy radial, él viene acá. Bueno, espera un momentico. Linear. Otra cosa es cambiar la dirección o la orientación. En este caso es una orientación horizontal. Si yo quiero modificarlo acá, entonces lo puedo modificar a 45 grados, menos 45, bueno, con los que hay acá, pero si lo quiero hacer de manera arbitraria, lo puedo hacer a través de esta herramienta. Entonces cuando yo le doy clic ahí, mire que ahí aparece. Yo puedo hacer esto, me puedo parar aquí, le puedo decir que tenga más incidencia el verde por aquí o que me mueva, ¿sí? Puedo modificar esto.
Cuando yo paso al degradado radial, entonces también tengo lo mismo. Con esta misma herramienta de degradado puedo ampliar, reducir, y generar. Esto, por ejemplo, me serviría para hacer, supongamos que yo quiero hacer como una especie de... Entonces, mire, por ejemplo, el degradado. Entonces le digo degradado radial y voy a escoger aquí de color negro y acá también color negro. Pero adicionalmente, mire que en la opacidad, en este caso en este, le voy a decir 0. Ah, bueno, ya lo coloqué al revés porque el que quería era de afuera. ¿Qué quiere decir 0? Que sea de negro, el color negro a transparente. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo colocar este tamaño y bajarlo aquí y me va a quedar como si fuera una sombrita. Ya, entonces puedo modificar ese tipo de cosas. Tengan presente también que hay unas galerías de degradados. Hay unas galerías de degradados que me permiten tomar me abro aquí donde están los swatches, abro aquí como unos libritos que hay y por aquí hay una vaina que dice gradientes, vegetales y frutas, follaje, bueno, metales, por ejemplo. Entonces aquí están todos estos. Entonces yo puedo decirle, bueno, córralo a 90 grados. Sí, esto me va a dar efectos como si fueran textos metálicos y ese tipo de cosas. Entonces esto también lo pueden aprovechar. Si no estoy mal, bueno, en esta versión en particular, esta es la 2017, y creo que hasta la 2019 estuvo esto, los degradados los pueden encontrar acá. En las versiones, en las últimas, la 2020, y casi creo que la de 2019, de los últimos meses del año pasado, de noviembre, diciembre, estas galerías de acá ya no se encuentran acá, sino que uno las tiene que descargar desde la página de Adobe, porque las últimas versiones tienen como una especie de previsualización, tiene como un panel de estos aquí, donde uno se puede conectar a las librerías de Adobe. Entonces uno las descarga todo este tipo de cosas predefinidas, las descarga de ahí, porque si ya uno le da aquí, ya no le salen todo este poco de cosas. Entonces esto hay que descargarlos de ahí, esto pues lo hicieron como a manera de obligarlo a uno, entre comillas, o de los beneficios que tiene pues tener la aplicación paga, ¿sí? De comprar la licencia. Entonces es probable que de pronto no les salga eso, pero de todas maneras ya saben cómo modificarlo. Si quieren quitar un color, simplemente lo cogen y lo arrastran hacia afuera. Bien, dentro de los degradados. Entonces, eso es pues como con respecto al degradado, que eso no tiene ciencia alguna. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen ahí, así como para ya cerrar esta parte, porque ya son las 4:16? Profe, yo, Cuénteme. o sea, todo lo que explicaste ahorita para poder darle, digamos, esos efectos 3D en Illustrator a las formas que uno hace, pues los vectores, o sea, es necesario, o sea, es un requisito para la entrega del segundo corte No, 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 hacerlo. no, no. Ojo que no estoy diciendo pues que sea requisito. O sea, lo que vimos en la clase de hoy, si hay algunas cosas de aquí que ustedes pueden utilizar de una vez para esa entrega del segundo corte, genial. O sea, cómo complementarla y cómo hacerla más clara, bien. Pero esto que estamos viendo está más orientado es para el ejercicio que nosotros vamos a hacer de la imagen corporativa. Ah, ok. Sí, ¿Listo? porque el instructivo del segundo corte dice, pues, solo específicamente como las plantas y la Sí, correcto. materialidad y eso. Ajá. Sí, correcto, sino que como les di también algunas cosas que están orientadas, digamos, a la parte del manejo de las infografías, de cómo Sí. realizar infografías, pues sería bueno que aprovecharan algunas cosas de estas para Ah, ok. Ya meterlas ahí. entiendo. Pero no es obligación, no, de hecho ya, o sea, está, digamos, hasta lo que nosotros vimos hasta la clase pasada, que era el tema
máscaras de recorte, para colocar las texturas, de generar las repeticiones, bueno, todo este tipo de cosas. Esta parte no es necesario colocarla, sin embargo, si la quieren complementar, pues bien, bienvenida sea, pues. Ok, gracias. Listo. Bueno, listo, muchachos, nada. Vamos a dejar entonces la clase hasta allí. Y más bien, si tienen alguna... Ajá, cuénteme. Yo llegué tarde y ahí tengo la falta, Santiago León. Listo, no hay problema. Vale, gracias. Bien. María Camila Granja no llegó nunca. No. Ah, sí. Bueno, listo. Entonces, sí, no, ya te vi, ya vi que ahí me habías escrito precisamente que habías llegado después de que arrancamos la clase, sino que no te había quitado la falta. Bueno, nada, muchachos, vamos a dejar entonces hasta allí. Igual ya saben pues que esto queda colgado en el canal de videos que les puse, bueno, que creé para el curso. Ya les voy a compartir nuevamente por aquí el enlace. Esta es la lista de videos. Ahorita que termine pues como la sesión, lo pongo a grabar, perdón, lo pongo a subir para que ya quede el videito ahí disponible y que ustedes lo puedan ver en el transcurso de la semana. Si tienen alguna inquietud. Una pregunta. Ajá. El video de la clase pasada, ¿tú lo subiste? Porque no lo vi. Sí, ahí está. ¿El de la casita? Sí, ahí está. De hecho, si te metes... Claro, aquí está. Aquí ese día hice el ejemplo pues con este y por ahí al final de este está... Mejor dicho, esta es la única clase que hemos visto, pues como quien dice, grabada. Entonces aquí les va a aparecer esta de la semana 10 y el de la semana 11, que es esta clase que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces ahí simplemente seguimos. Bueno, cualquier cosa, por correo electrónico me pueden escribir y entonces ya cuadramos, pues, ya sea que yo les responda por correo electrónico o si de pronto es algo ya muy específico que requiere como una reunión o algo, entonces les mandaré el enlace para que hagamos una reunión extra aquí de asesorías. ¿Listo? Entonces, bueno, nada, muchachos, dejemos hasta allí. Cuídense mucho, pues, estamos hablando. Bueno, gracias, profe. Vale, cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bye, profe.